Un saludo especial en nombre de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Llegamos hoy al término de nuestro ciclo de conferencias del primer semestre del 2021, donde expertos latinoamericanos han compartido sus experiencias relacionadas con la investigación en ingeniería de pavimentos. Para este cierre de este primer ciclo de 6 conferencias, nos acompaña el ingeniero Freddy Alberto Reyes Liscano, a quien le agradecemos su participación, estando seguros de que su gran experiencia en ingeniería de pavimentos, acompañada de su desarrollo y su visión de la investigación, fijarán un derrotero en estudiantes, en profesores y profesionales de la ingeniería de pavimentos y en general en la comunidad interesada en el área que nos está escuchando. Queremos agradecer a todos y a cada uno de los asiduos asistentes a este ciclo de conferencias, esperando que con ellas hayamos logrado el propósito de difundir las motivaciones de los expertos invitados para incursionar en el campo de la ingeniería de pavimentos y los desarrollos que han alcanzado, su visión y aportes derivados de su actividad investigativa. Como lo mencioné al iniciar este ciclo de conferencias, reconocemos que son muchos los profesionales en ingeniería de pavimentos en Latinoamérica que están desarrollando y liderando la investigación en el área y que no alcanzamos a incluir en este primer espacio, por lo que quedamos comprometidos en la escuela para desarrollar un segundo ciclo de charlas para el siguiente semestre de 2021, ampliando así el panorama de lo que se está haciendo en investigación en ingeniería de pavimentos. Como siempre, les recuerdo que los videos de las conferencias están a su disposición en el micrositio de la Escuela Colombiana de Ingeniería. No quiero quitar más espacio a la charla del doctor Freddy Reyes. Hoy nos acompañan nuevamente en la moderación los estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la escuela y líderes del semillero de pavimentos, Holman Salinas y Juan Sebastián Lozano. Así que ellos van a encargarse de la moderación. Holman y Juan Sebastián, bienvenidos y los dejo con el conferencista. Ingeniera, muchísimas gracias. Buenos días para todos los presentes. Les damos nuevamente la bienvenida a la última conferencia del ciclo de conferencias de investigación de pavimentos organizado por el Semillero de Investigación de Pavimentos y liderado por la ingeniera Sandra Jimena Campagnoli Martínez. Mi nombre es Holman Salinas, estudiante de octavo semestre y líder del semillero. El día de hoy los estaré acompañando durante la conferencia. Al final de esta jornada tendremos un espacio para resolver sus preguntas. Sin embargo, las preguntas las pueden ir realizando en el transcurso de la conferencia. La dinámica para esto será la siguiente. Las preguntas se deben dejar en el recuadro ubicado en la esquina superior derecha de sus pantallas. Por favor, colocar su nombre y la organización a la que pertenecen, universidad, empresa y su país de procedencia. Al final tendremos un espacio para resolverlas. Los invitamos a participar activamente y reiteramos el agradecimiento a todos por su asistencia a este evento. Les recordamos que la duración de esta conferencia será de 1 hora, 40 minutos para desarrollar la temática propuesta por el ingeniero y 20 minutos para las respuestas a sus inquietudes. Con mi compañero Juan Sebastián. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Lozano Bernal. Soy estudiante de quinto semestre de Ingeniería Civil y líder del semillero. Es para nosotros un honor contar con la presencia de un ingeniero experto como lo es el ingeniero Freddy Alberto Reyes Liscano, el cual es ingeniero civil egresado de la Universidad Javeriana, PhD en Ingeniería del Laboratorio Central de Puentes y Carreteras y la Escuela Nacional Superior de Mecánica de Nantes, Francia. Tiene experiencia profesional de 37 años, 10 en construcciones de obras lineales y montajes electromecánicos, y como ingeniero residente, director y gerente de proyectos del sector vial y petrolero. También con desempeño como consultor en América Latina y 23 años como profesor investigador del área de pavimentos e infraestructura vial. Creador del área de Magíster y especialización en infraestructura vial de la Universidad de los Andes y director de esta desde enero de 1997 hasta junio del 2000. Y también de la especialización de Geotecnia Vial y Pavimentos de la Universidad Javeriana, director de esta desde enero del 2002 hasta el 2010, y es creador de la Maestría en Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana, director de esta desde el 2010 hasta el 2015. Dicta los cursos de diseño racional de pavimentos, construcción de infraestructura vial, maquinaria pesada, materiales para pavimentos, rehabilitación y MTTO,
de fundamentos de pavimentos. Ha sido docente de diseño racional de pavimentos, construcción de pavimentos, en países como México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, El Salvador, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, España, Francia y Martinica. Y en prestigiosas universidades, cámaras de comercio y cámaras de construcción, colegios de ingenieros. Y ha sido autor de 8 libros, ganador de 3 premios nacionales de ingeniería de Isidoro Sánchez de la CSI, y tiene una mención de honor al premio Antonio Fernández del Campo de España del 2009 por los trabajos en asfalto de caucho y premio al mejor docente de Facultad de Ingeniería en el 2016. Cuenta con 8 menciones de honor y cuenta con más de 400 artículos de ponencias nacionales e internacionales en más de 30 países. Al 30 de agosto del 2020 tiene un índice H18 del Scholar Google y ResearchGate de 22,9 con 56 artículos Scopus registrados en la ORCID. Ha participado por medio de consultorías especializadas de la Pontificia Universidad Javeriana en la actualización de especificaciones técnicas de construcción, cartillas y manuales para el IDU, el INVIAS y el Ministerio de Transporte de Colombia. Así que con esta presentación dejamos en manos del ingeniero Freddy Alberto la conferencia del día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la ingeniera Sandra Campagnoli por su amable invitación y a ustedes, los jóvenes del semillero de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. También un especial saludo a jóvenes estudiantes de ingeniería civil de otras universidades, de otros países y colegas y amigos. Entonces doy comienzo a la presentación. Ok, entonces, orgulloso de ser ingeniero javeriano y sobre todo colombiano, y más aún que ejerzo mi labor en formar profesionales en el área de la infraestructura vial y de los pavimentos. Entonces, les voy a responder a las preguntas que ustedes muy amablemente me han formulado. ¿Cómo fue su inicio en la ingeniería de pavimentos? Realmente es difícil de contestarla, pero les voy a tratar de explicar algo que es complejo, porque la vida da muchas vueltas, es como un péndulo, a veces va, uno vuelve. Entonces acá yo era el joven recién graduado en el año 83, que lo único que sabía era que quería ir a hacer formación avanzada en el extranjero y particularmente en Francia. Y bueno, la vida dio muchas vueltas, obtuve mi maestría y mi diploma de doctor específicamente en el área de pavimentos, en puentes y caminos y la Escuela Nacional Superior de Mecánica. Bueno, los comienzos. Yo tenía la aspiración cuando fui a estudiar a Francia de estudiar perforación de petróleo. ¿Por qué eso tan raro? ¿Sí? Porque había una empresa familiar y ellos se dedicaban a la construcción de infraestructura de obras lineales como los oleoductos y montajes metalmecánicos. También se hacía algo de pavimentos, pero no lo encontré atractivo porque era sacar materiales de apiques, hacer algunos ensayos muy pequeños, ¿sí? Teníamos un atraso muy grande en el país en esa época. En cambio, esto sí era impresionantemente atractivo, trabajar con la maquinaria pesada, con los movimientos de tierra, con construcciones pesadas. Entonces yo me fui pensando en Francia por la motivación de poder regresar a trabajar en los temas del petróleo. Sin embargo, la vida da vueltas. Había también algo que marcó la vida, que era mi abuelo, que fue médico formado en la Sorbona de París, ¿sí? Y algunos familiares de más atrás que alcanzaron a estudiar en la Escuela Nacional de Puentes y Caminos. También la otra motivación era más cultural, más de vivencia de vida, y nunca estuvo en mi mente los Estados Unidos. Entonces Francia, ustedes saben, la comida es deliciosa, los quesos son deliciosos, los vinos son deliciosos,
y por supuesto tenía una trayectoria muy conocida del desempeño de la ingeniería. Intenté en el Instituto Francés del Petróleo, pero ahí finalmente nunca me recibieron. Sin embargo, en la primera convocatoria me dijeron, usted tiene que presentar unos exámenes para poder ingresar acá en muchas mecánicas, ya les cuento. Y finalmente, pues se hizo fue la maestría en Ingeniería Civil y posteriormente me dieron entrada a este que fue uno de los laboratorios más reputados del mundo. Ya no se llama Laboratorio Central de Puentes y Caminos, se llamó IFESTAR, pero en el 2020 ya pasó a ser la Universidad Gustave Eiffel, ¿sí? Entonces hay unos cambios por estos acuerdos de Bolonia que son bastante complicados. Esta foto que está acá a mano derecha, eso es Tingat en Argelia. También intenté estudiar petróleos en Argelia, pero se dio la beca de Puentes y Caminos, entonces pues ya dije no, estar dentro de una de las mejores universidades del mundo y tal vez en la parte de carreteras, la número 1, me quedé con eso. ¿Por qué me motivó más la parte de estudiar ya los pavimentos? Yo me estaba formando para hacer el examen para entrar a la escuela de petróleo, ¿sí? Y ellos me dijeron, mire, usted tiene que presentarnos unos exámenes en mecánica del medio continuo, mecánica de vibraciones, mecánica de fluidos, mecánica vibracional y un poco más de mecánicas un poco complejas. Entonces yo empecé a ir de asistente a la universidad. En el año 1984 ya entré a hacer lo que era la maestría en Ingeniería Civil propiamente en la misma Escuela Nacional Superior de Mecánica. Y ahí ya tenía una clase que se llamaba específicamente Mecánica de Chaussée, que es calzadas, con este profesor de Guasudí, y teníamos acceso a ir a Puentes y Caminos, que quedaba como unos 20 kilómetros, y veo una máquina tan descomunal, ¿sí? El carrusel de fatiga, por acá debo estar yo, y este sí ya es en tiempos más modernos. Entonces la conferencia del doctor Bachelet, que fue como el pionero del método racional, ¿sí? Motivaba mucho porque era un señor que había tenido mucho que ver con esos grandes de los pavimentos como Businex, Budmister, Casagrande, bueno, Westergaard creo que no porque ese es más antiguo, con el mismo Wisak, porque por allá entre las guerras mucha de esa gente europea también emigró a los Estados Unidos. Entonces acá Europa ha sido muy fundamental en la formación de la ingeniería civil, en las matemáticas. De hecho, pues de la escuela de Puentes y Caminos hay personajes egresados o que fueron profesor como Fourier, Laplace, Prandtl, Ampère, L'Hopital, Pasteur, Marie Curie, ¿sí? Berkel, Gauchy, Fresnel, bueno, Navier, Poisson, Carnot, Saint-Venant, Picard, Darcy, Businex, todos de ellos premios Nobel. Entonces uno dice, miércoles, pues esa es la motivación porque estoy realmente con los mejores y una formación de verdad que vale la pena. Ahorita se puede llegar a estudiar en Francia, pero ya no son las universidades gratuitas como antes, sino ya son costosas. Con respecto a la tercera pregunta, ¿cuáles son sus proyectos o sus líneas de investigación en la especialidad de ingeniería de pavimentos o que ha valorado en su práctica profesional? Bueno, yo les comento, esto he sido investigador la mayor parte del tiempo, pero también estuve vinculado con la construcción. Yo he trabajado desde los 16 años en movimiento de tierras, en oleoductos, por lo del tema de la empresa familiar, que lamentablemente pues fracasó, se arruinó hacia el año 1985 y me tocó pues cambiar y decir, bueno, esto ya me toca defenderme solo, ya no hay que esperar que papá tenía empresa, ¿sí? Entonces, bueno, ya en lo que es propiamente los pavimentos, mi tesis fue en extendido y compactación de materiales y fue una tesis desarrollada inicialmente por allá en 1984, 1988
y empecé a trabajar con los sistemas de extendido y compactación, con los sistemas de vibración. Esta tesis era financiada por 4 ministerios franceses y unos constructores de Alemania, que era el grupo Case Vibromax en compactadores, y el grupo Vogele, ustedes ese lo deben conocer acá, para estudiar cómo era la física de nivelamiento, ¿sí? Esta ecuación pues fue desarrollada en conjunto, porque esto no es una investigación de una sola persona, imposible, uno tiene que reconocer, ¿sí?, que son grupos multidisciplinarios, grupos muy fuertes, y en esto pues se trabajaba para el doctor Gourdon, ¿sí? Después pues Caterpillar la presenta algo similar en el año 1995. Entonces la física de nivelamiento de los finisher, la física de nivelamiento y las mejoras con las vigas de nivelación, ¿sí? Y nosotros teníamos ahí maquinaria, teníamos materiales, yo iba a los laboratorios de reología, formulaba los materiales, extendíamos, compactábamos, ¿sí? Y después todas estas pruebas iban al carrusel de fatiga para verificar las estructuras. Con Case Vibromax y Vogele, ¿sí?, se intentaron unos temas de patente para mejorar la compactación de los finishers. De hecho, actualmente con los finishers se puede hacer hasta 20 centímetros de compactación sin necesidad de los compactadores. Los equipitos eran viejitos, pero esa fue la parte de inicio. Después ellos mandaron aquí ya uno moderno, y lo que se cambiaba eran las masas excéntricas. Entonces se trabajó con muchos materiales de cenizas volantes, de escorias, de alto horno, para estructuras no convencionales, aún para el mismo concreto, pero extendido con el finisher. Y todo esto se ponía en servicio para el carrusel de fatiga. Entonces, pues esto fue una experiencia espectacular por la gran cantidad de recursos y la gran cantidad de grandes científicos de la época vinculados a eso. Entonces me llamó mucho la atención y yo aproveché muy bien mi tiempo, ¿sí? Y bueno, trabajé con la transferencia energética de la energía vibratoria hacia los materiales, con la reología de los materiales, y este fue como el principal desarrollo de mi tesis, una máquina denominada Tobogán. Tobogán lleva pues implícitamente las letras de Bogotá, ¿sí? Y era un sistema vibratorio, pero aplicando la vibración por el fondo y cambiando la tabla del finisher y saliendo acá en un plano inclinado con vibración dirigida. Esto es lo que tienen por dentro actualmente los finisher Vogele, y lo que tiene lo que se denomina actualmente de los compactadores Ham, la dirección de vibración horizontal, ¿sí? En esa época logramos compactar materiales hasta 50 centímetros de espesor sin tener los problemas de gradiente en el fondo, para todos los materiales conocidos de la ingeniería civil del momento. ¿Esto por qué no se desarrolló y no se ven máquinas de estas? Por 2 motivos. Tenía un problema técnico que era el ruido por la vibración, muchos decibeles, y segundo, pues también los dueños de la investigación les conviene más vender finisher y compactadores. Entonces acá ven las planchas de ensayos de muchos materiales. Esta tesis costó alrededor de 4.7 millones de dólares, y de las 495 tesis que se han pasado en pavimentos en Francia desde el año 1980, la mía todavía clasifica por pertinencia como la número 39, que es esta de acá, ¿sí? O sea, eso es un honor que ha servido esos estudios para algo. Listo. Después vino una discontinuidad porque yo me quise quedar en Francia y nunca fue posible por temas de la nacionalidad, pues había crisis allá de empleo, y ellos sí son muy sinceros. Preferimos nuestra gente y después
los extranjeros, pero los extranjeros, pues ellos hacia esa época le daban prioridad a la gente del Magreb, es decir, el norte de África y sus antiguas colonias. Entonces, con el pesar del alma, yo empecé a pasar hojas de vida y no me salió sino una oferta para Argelia, por allá para Taramasset, que es la zona 8 del desierto, y me pasaron a trabajar en los atlas saharianos, el Golea hacia Gadía, en plena montaña. Pues afortunadamente ahí las temperaturas eran más llevaderas porque eran montañas de 1000 metros, 2000 metros, entonces el clima más favorable que la zona número 8 del desierto. En algún momento yo dije, pues ya me olvido de esto porque esa empresa después me trajo a trabajar a Colombia en oleoductos y las condiciones eran muy buenas. Después me dijeron, no, pues pásese a trabajar con los americanos, otra firma, y después otra vez con los franceses y después en Caño Limón. Entonces duré prácticamente 10 años en construcciones pesadas, haciendo tanques petroleros, haciendo oleoductos, reforzando carreteras, pero al ritmo de los petroleros, pues eso es hacer 5 o 6 kilómetros diarios de derecho vías. Pues no hay pavimentos, pero bueno, había que reforzar carreteras. Por alguna cosa del destino, yo me encontré una vez en Unicentro con el doctor Caicedo y él me invitó a la Universidad de los Andes y me dijo, mire, usted era bueno en esa cosa de pavimentos, yo recuerdo, ¿por qué no me dicta un curso de pavimentos, pero como el que se dicta en Francia? Entonces, pues yo trabajaba en Caño Limón en unos turnos de 15-15, hablé con mis jefes de Caño Limón Coveñas, de la Occidental, y me dijeron, sí, si no interfiere con esto, está bien. Y cuadramos y empecé a dictar de cátedra como desde 1995. Estuve de planta de 1997 a 2000 y trajimos, ¿sí? Y con la ayuda del doctor Caicedo, que ellos están implementando un super laboratorio que me llamó la atención, yo le dije, sí, yo les ayudo, me interesa. Entonces se hizo esta pista, un carrusel de 14 metros con 50, y bueno, ahí fue, digamos, ya cuando tomé ya la decisión de quedarme en el tema académico, porque se estaba complicando mucho la situación de la época, pues los temas de las guerrillas, los temas de secuestros de los ingenieros, de asesinatos de los ingenieros, y yo ya tenía un niño pequeñito y ya casado, pues uno dice, pues sí, muy bueno, interesante las condiciones económicas, pero la vida no la puede uno dejar simplemente por usted ser un funcionario de una empresa muy importante. Entonces, bueno, esto se hizo realidad 1999, 2000, y algo que me complace a mí en la época, logramos motivar a muchísimos jóvenes que hoy son profesores, ¿sí? Por ejemplo, la ingeniera Silvia Caro, que es ahorita de la Universidad de los Andes. Bueno, se me van a escapar muchísimos, Carol Murillo, Gilberto, Oscar Reyes, unos que no se encuentran acá, sino que trabajan en otros países. Y lo importante es que logramos motivar también ingenieras, mujeres, eso es importantísimo, que se motiven los jóvenes y que haya también paridad de género. Eso es muy bueno, a mí me complace, no solamente lo que yo hago, sino para quién lo hago. Entonces esa motivación que se logró dar, logramos que mucha gente se animara al estudio de los pavimentos y lograr que se vaya esto cambiando el país, porque sí teníamos un atraso de más de 50 años. Todavía lo tenemos, pero ya hay mucha masa crítica, hay mucha gente muy buena, entonces queda uno contento. Esta es la pista de la Javeriana, que ahorita hace parte de una tesis del ingeniero Hermes Vaca. Entonces ha habido ya gente que cree en las pistas, ¿sí? Y hay otra pista, en esa sí yo no he participado de nada, que es la del doctor Oscar Reyes de la Militar. Listo. ¿Qué más he hecho yo así como interesante del tema de materiales? Justamente con Oscar Reyes comenzamos
desde las primeras tesis por allá en 1997 de la maestría de los Andes, ¿sí? Y nosotros hicimos unos tramos de prueba acá, como en Bogotá, con cauchos y con plásticos, y nos dieron un premio en España en el año 2005 por el uso de esos desperdicios plásticos. Este fue, pues si bien es cierto que se inició los trabajos con el ingeniero Oscar Reyes y otros ingenieros más, la base del premio, ¿sí?, fue con la ingeniera Sofía Figueroa, hoy profesora de la Universidad de La Salle, y quien fue también mi alumna de doctorado en la Universidad Javeriana. En este le dimos un reconocimiento muy especial al doctor Oscar Reyes, pero digamos que él estaba en España y en esos años pues ya no había participado en la investigación, pero arrancamos fue con Oscar. Sí, señores, acá está lo del premio. Yo siempre hago referencia, esto es importantísimo, de compartir, ¿sí?, y decir, mire, esto lo hice en conjunto con tales y tales personas. Importante. El diseño mecanicista racional de pavimentos desde 1984, entonces yo tenía mi beca, pero el profesor Antoine de Guasudí me dijo, oiga, a usted le fue bien en esa, la mecánica de chaussée, entonces ayúdeme un poquito con estos manuales, ayúdeme con unos cálculos, y ellos patrocinaban y ahí se ganaba uno un poquito más de dinero para sobrevivir. Ya no tenía papá que me ayudara, entonces me tocará rebuscármela. Bueno, en el año 2003 ya sacó este libro basado en toda la filosofía francesa y bueno, y nosotros desde los Andes, ya les muestro, desde el 97 empezamos a dictar clases de pavimentos avanzadas con módulos resilientes, leyes constitutivas en fatiga y módulos dinámicos. Acá es complicado el país, o sea, esto no dejan que se apropie tan fácil. También en este de la guía mecanicista empírico de pavimentos de los Estados Unidos, hago parte de un comité de América Latina. Este no me gusta tanto, pero son en efecto casi que lo mismo, pero este es mucho más científico, mucho más de ingeniería, y este tiene mucho más de empirismo, mucho más de correlaciones. Y si no tenemos los materiales calibrados, no podemos hacer nada, ¿sí? En toda la parte del diseño de pavimentos, he trabajado todo lo que es la mecánica, con el profesor de Guasudí, que fue el creador del Alice 3, también participé en eso, en elementos finitos, en comportamientos viscoelásticos, etcétera. Otra de las grandes líneas de investigación desde el año 2013 es el tema de la nanotecnología, donde logramos sintetizar, ¿sí?, en conjunto con química, los nanotubos de carbono, hacer grafenos y modificar los asfaltos. Esto casi que somos pioneros o fuimos pioneros. Obviamente en Colombia no tenemos la capacidad de reacción tan grande, entonces hay otros que ven las ideas y ellos sí las desarrollan mucho más rápido. Sin embargo, todavía no hay carreteras hechas con nanotubos de carbono, ¿sí?, puesto que la fabricación es muy compleja, lo que se produce es muy pequeño y sería muy costoso. Pero los materiales, como los conocemos actualmente, ya llegaron a su límite y el siguiente paso es modificarlos con nanotecnología. Estos son equipos de la Universidad Javeriana, Visiones, bueno, esto importantísimo, que aumentan la duración de vida. Estas líneas negras y azules son las duraciones de vida convencionales y la roja una de mezcla de nanotubos sin purificar. Entonces esto, llevado a programas de cálculo mecanicista, nos alarga la duración de vida por 2 veces y media. También contribuye a mejorar el daño por humedad, estudiado con equipos de energía superficial libre. Todos estos equipos modernos nos permiten ver mejor el comportamiento de los materiales.
Acá está lo de los libros, ¿sí? Este en 1997, diseño de pavimentos por métodos racionales. Unos en donde contribuí en Francia, estos dos, el tema de los finisher, el tema del dimensionamiento de pavimentos. El libro que yo más quiero, pues indiscutiblemente es este, ¿sí? Que se está actualizando, versión 2021, nos ha perjudicado un poco la pandemia y se está haciendo con la Escuela Colombiana de Ingenieros. Es un libro que va a salir como de 1200 hojas. Bueno, esto es también lo que traje, que lo enseño en mis cursos de construcción de infraestructura y maquinaria pesada. Entonces, pues tuve la ocasión de hacerme muy fuerte en el tema de esos equipos y en el tema, pues, del trabajo. ¿Qué líneas de investigación en ingeniería de pavimentos cree usted que serán o seguirán siendo tendencia post-pandemia? Pues todas, esto lo que hay es para hacer. Entonces acá empiezo como con la conclusión. Yo a la Universidad Javeriana, ¿sí? Empecé a insistirle desde el año 2000, cuando me fui a trabajar con ellos, oiga, tenemos que hacer un laboratorio bueno, ¿sí? Mire que los Andes lo tiene, mire que en Brasil hay laboratorios de este tipo, en Argentina hay algunos laboratorios. Listo. Entonces, al principio es, ¿y cuánto vale eso? Muchos millones de dólares. Después se fue formando una masa crítica de más investigadores que llegaron a la universidad y empezaron como a darse eco y finalmente pues nuestra administración tomó la decisión como por allá en el año 2014 de hacer el edificio. Pues nos llena de orgullo, pero también nos ha trastornado mucho la investigación, particularmente en los 3 últimos años, y el último año, pues que no lo hemos podido disfrutar, ya está medio operativo, pero no hemos podido ir a sacarle el mayor jugo. En la parte de pavimentos, ¿sí? Hay 18 laboratorios de todas las clases, entonces yo pienso que lo que es para análisis de materiales dentro del laboratorio, tenemos uno de los mejores laboratorios en América Latina. Hay buenos laboratorios de universidades, los Andes, están ustedes, la escuela, está la Universidad del Norte, está la Salle, está la Militar. Entonces esto ya ha despertado también una dinámica especial. ¿Qué más tenemos que hacer? Digamos, una visión holística de los pavimentos, ¿sí? Entender muy bien el comportamiento de la subrasante, los módulos resilientes, ya no más CBR, se pueden sacar de campo por medio de FWD liviano, hasta equipos muy complejos como los portanciometros que registran en manera continua los módulos resilientes para suelos y granulares. Ya para el resto de capas sí tocaría un deflectómetro pesado o laboratorio. Entonces, todos los estudios de triaxiales arrancamos en los Andes, por allá con el doctor Caicedo, como desde 1995, y él creó un equipo. Y bueno, esto es lo que hay que hacer y no basarnos tanto en las correlaciones, porque hay unas correlaciones especiales para suelos blandos y unas para suelos granulares. Todo lo que es reciclaje es necesario. Utilizar cemento, utilizar cal, utilizar asfaltos espumados. Acá la doctora Sandrita le va a gustar mucho esta adaptación de Kim Henkins en el tema de espumados. O sea, nosotros hemos hecho buena caracterización desde hace muchísimo tiempo. En los temas que tal vez podemos impactar más como países en vías de desarrollo es en los temas de los desperdicios, de los residuos de obras, por ejemplo los RCD, que son los concretos de Transmilenio, de edificios, el RAP, las escorias de alto horno, las cenizas volantes, los plásticos, asfaltos artificiales, y en esta línea estamos trabajando con este equipo. El uso de materiales no convencionales, como asfaltitas, mapias,
El país tiene mucha dificultad de encontrar buenas canteras y estos productos pueden llegar a ser empleados a niveles de subbases y bases, no en rodaduras. Para comprender mejor los materiales, toda esta inclusión dentro de la nanotecnología nos llevó a técnicas sofisticadas para analizar los materiales. Ya hoy en Colombia, una caracterización reológica del asfalto en grado PG, en MSCR y LAS, este es el de fatiga y este es el multi-stress Crit Recovery, pues ya lo estamos haciendo muchas universidades, muchas líneas de investigación. Lo que puede ser un poquito más fuerte es el uso de los microscopios de barrido electrónico y de fuerza atómica, ¿sí? El DRX, los Raman y los AFM para poder ver a nivel nanoescala qué es lo que sucede con esos materiales, los daños por humedad. Entonces, hacia acá creo que hay un gran trabajo y esto nos sirve hacerlo para asfaltos, polímeros, nano y grafeno. Acá tenemos, ¿sí? Ya nosotros aprendimos a producir también el grafeno, ¿sí? En esto de nanotecnología también puede darse los materiales nanomutables que se comporten de acuerdo con el cambio de la temperatura, algunos que sean autorreparables y la recuperación de energía del mismo pavimento, ¿sí? Más microscopios raros para ver los picos, identificar la susceptibilidad que pueden tener esos materiales al envejecimiento y a la oxidación. Listo. Más cositas de lo que es futuro. La parte experimental es importantísima, pero también la parte de modelación numérica es buena. Habrán algunos investigadores que, como es mi caso mío, prefiero más la investigación comprobada en laboratorios, ¿sí? Y un poco menos la parte teórica, pero también la manejo. Y otros que se van completamente a la parte teórica. Elementos finitos, bueno, son etapas de la vida. También lo hice hace muchísimo tiempo, cuando era complicado y nos tocaba programar en el famoso Fortran 78, que eso era durísimo, durísimo. Bueno, la caracterización de las mezclas para hacer buenos diseños, entonces tenemos que ver primero el daño por humedad, el agüellamiento, el módulo dinámico, la fatiga. Exactamente lo mismo que tiene ahorita los Estados Unidos en su método mecanicista. Simplemente que en Francia esto se conoce por allá desde la década de los 80. Listo. También los tipos de mezcla. Ya Europa hace 10 años que dice, mire, los pavimentos ya los sabemos diseñar muy bien. Ahora lo que tenemos que buscar es mezclas que sean más seguras y mezclas que no contaminen tanto y disminuir el CO2 en la atmósfera. Entonces esta es como la ideal, las semiabiertas, las que actualmente en Estados Unidos están llamando los diseños balanceados de mezcla, que no son más sino unas mezclas de un alfa de 5 y no de 4. Bueno, para los materiales tratados con ligantes hidráulicos, no solamente los cementos necesitamos cementos de más baja retracción de fraguado, los cementos carreteros como el C32.5, ligantes hechos con puzolanas, escorias de alto horno, cenizas volantes y reutilizar todo lo que sean materiales, ¿sí? Los materiales hidráulicos, ¿sí?, nos presentan un problema de retracción de fraguado, entonces toca estudiar muy bien la prefisuración, ¿sí?, y los principios generales de diseño para nosotros en Colombia aplicarlo a materiales no convencionales. Entonces nos toca, ¿sí?, buscar una metodología mecanicista que nos permita hacer eso. Tal vez la única y la más apropiada es la metodología francesa, porque usted trabaja con leyes de comportamiento de los distintos materiales y mira las condiciones de liga o desligado en las interfaces.
Entonces, este método es muy bueno, ¿sí? Y lo hemos sugerido para Colombia desde más o menos desde el 2000. Han habido modificaciones, actualizaciones y también se puede emplear en los aeropuertos, en los puertos, en los ferrocarriles, ¿sí? Y finalmente, si ustedes se pusieran a analizar, este ya es el MPDG de los Estados Unidos, hace lo mismo. Este método de los Estados Unidos sí es mucho más fuerte en los modelos de deterioro. La filosofía del francés es diseñar para que no se le dañe y le cumplan diseños de 20 o 30 años y en los pavimentos de concreto de más de 60 años. Usted le dice, bueno, entrégueme una estructura de pavimento y yo le voy diciendo cómo se le va dañando y qué mantenimientos tiene que hacer a través del tiempo. ¿Ok? Importante, pues también todas estas corroboraciones que se hagan verificaciones por elementos finitos, pero ya particularmente dentro de la metodología europea, estudios en Amadeus COS 333, pues fueron hechos simulaciones en elementos finitos y bueno, y tiene uno que llevar a la parte práctica del ingeniero de todo el día algo que entienda, algo que sea relativamente sencillo. Y también el otro grave problema es no pensemos que los software son los que piensan como ingenieros, los que resuelven los problemas de ingeniería. Es el ingeniero. El software es una herramienta como lo que es una calculadora. Esto sí nos va a complicar la vida, ¿sí? Con la llegada de esos bitrenes y el tema de las llantas anchas, ¿sí? A menos que sean súper anchas, como de 500 milímetros, esto nos lleva a una problemática en que ya los materiales no nos van a trabajar en elastoplasticidad, sino en viscoelasticidad, lo cual es complejo y esto llevaría a tener unos incrementos de los espesores por lo menos de 30, 40%, 6, 8, 10 centímetros adicionales para que funcione. Europa ya lo vivió y lo que son los ejes cuádruples, quíntuples no están operando porque les dañaron las vías muy fuertemente. Entonces acá ojalá se pueda esto evitar los de 4 y 5 ejes seguidos. Donde tenemos también gran cantidad de formas de investigar en todo lo que son las características de superficie, lo que está en este momento Europa trabajando. Ya ellos resolvieron la parte estructural, entonces mezclas que contaminen menos, mezclas que se desgasten menos, mezclas que sean más durables al paso de los vehículos y de la intemperie, ¿sí? Entonces, podemos tener gran cantidad de técnicas, desde fresado, granallado, hidrogeneración, termo-regeneración, esto todo es en caliente, todo lo que diga termo, rejuvenecedores de nanomaltenos, que ya se están aplicando en Colombia, ¿sí? Y los tratamientos superficiales que lo que van a hacer es mejorar el IRI, el perfil de rodadura y la superficie de frenado. Pero esto, para que funcione, la parte estructural tiene que estar resuelta, ¿vale? Los trabajos con mezclas asfálticas en frío, lo que son emulsiones, va a tomar una relevancia importantísima por los consumos energéticos de combustible. Entonces acá tenemos, ¿sí?, toda una serie de posibles mezclas, desde mezclas en caliente a altas temperaturas hasta mezclas en frío. Acá nos llega algo buenísimo, que son las mezclas semitibias que se pueden hacer con silicatos, ¿sí? Entonces, economizar combustible, economizar energía, economizar contaminación a la atmósfera, ¿vale? Entonces, las mezclas tibias, semitibias, relevantes hacerlas. En cuanto a lo que sería la construcción ya pesada, ¿sí? Ya las plantas asfálticas pueden ser reemplazadas con torres de mezclado,
donde es una combinación de tambores secadores y se hace la mezcla al final por medio de baches. Acá se tamiza en caliente y obtienen ustedes unas especificaciones muy centradas, y estas torres se están utilizando para básicamente el RAP. Ok, ¿qué recomendaciones le daría a los jóvenes estudiantes de ingeniería que quieran iniciarse en la investigación en temas relacionados con la ingeniería de pavimento? Ok, hay algo, ¿sí?, que no tenemos que descuidar y es importantísimo. La parte técnica, la parte de que usted sea muy competente como profesional, ¿sí?, está mejor acompañada si tenemos los principios éticos y los valores, que hagamos las cosas bien, que no le hagamos daño a nadie, ser honestos con nuestro trabajo, ser honestos con nuestra empresa, y lo cual también aplica a nuestros profesores, a nuestras instituciones, a nuestros constructores, a nuestros ingenieros, a nuestras empresas del Estado, ¿sí? Esta parte que es importantísima, ¿sí? No la olvidemos nunca. La disciplina y la perseverancia, o sea, las cosas no son gratis, toca trabajar muy duro y todo el tiempo. Trabajar en equipo para ayudar al desarrollo del país. Nosotros que somos ingenieros siempre dice 1 más 1 es igual a 2 en matemáticas, pero en el trabajo en equipo, a veces 1 más 1, cuando trabajan más personas, es diferente de 2 y mayor de 2. Entonces esto yo los motivo a trabajar en equipo. Tener como esta perseverancia, ¿sí? Si alguien pudo, yo también. Mire, Colombia ya tiene una cantidad de gente formada en el área muy buena, que no desmerece nada de decir, uy, es que nos toca traer el extranjero para hacerlo. No, señores, ya tenemos mucha masa crítica y ya está toda esa tecnología llegando a las empresas de construcción por todos estos desarrollos que hemos tenido de las 4G, ¿sí? ¿Dónde están los problemas en las obras? Cuando no se tiene en cuenta el primer punto, ¿sí? Pero que la gente en Colombia sabe, sí sabe, y mucho. El otro consejo es aprender a aprender y a desaprender. O sea, tenemos que tener una dinámica continuamente de estar formándonos, autoformándonos, porque las cosas actualmente cambian muy rápidamente. Tener fundamentación y análisis para emitir conceptos. Listo. Ya con ya vamos a acabar. ¿Cómo nos enseñan a medir el éxito? Que esto puede ser un problema, ¿sí? El éxito no solamente es salario y posición laboral. Nosotros tenemos que tener una concepción mucho más integral, donde nos preocupemos también de nuestra salud mental, la salud física, la posición laboral cuenta, el salario cuenta, el tiempo libre y sobre todo amar la profesión, amar lo que se hace. Bueno, esto no está a escala, ¿sí?, pero simplemente pues un indicativo para decir seamos más integrales en lo que hacemos. Y contribuyamos a construir el futuro del país, que está mucho por hacer. Espero que nos quede país. La situación colombiana es muy compleja en estos momentos y esperemos pues que la parte política no nos vuelva a llevar al atraso, ¿sí? Acá con grupos de jóvenes ingenieros, ¿sí?, en proyectos, me gusta mucho llevarlo a los proyectos, que vean la realidad. Y bueno, feliz porque ya he visto en Colombia este tipo de maquinaria muy ultramoderna, ya las versiones 2018, ¿sí?, en los proyectos de las concesiones. Bueno, pues eso era todo. Entonces, por favor, todas las preguntas, bienvenidas. Ingeniero, muchísimas gracias
Bueno, la primera pregunta la tiene el semillero de pavimentos y se la voy a leer. Dice, ¿cómo considera que ha sido la interacción entre los centros universitarios, la empresa privada y el sector oficial en la investigación en ingeniería de pavimentos? Excelente pregunta. Mire, ha ido cambiando, pero todavía no es suficiente. Por allá en el año 1997, a nosotros de las universidades no nos dejaban entrar a lo que es hoy el INVIAS, ¿sí? Había algo como una fractura muy grande porque los únicos que consideraban que sabían del tema era el INVIAS. Y no es cierto, las universidades tienen mucho potencial y hay problemas, por ejemplo, colocar metros cúbicos de mezcla, eso lo hace mejor el constructor, ¿sí? Pero las universidades en todo lo que son la parte de la fundamentación hay que tenerlos en cuenta. Es decir, normativas, especificaciones, estudios de materiales nuevos, no lo puede hacer un constructor ni lo puede hacer un consultor. Como nosotros tampoco como universidad debemos dedicarnos a ir a hacer cubicajes, actas de obra, etc. Ha ido mejorando actualmente y particularmente en esta última administración, ¿sí? Hay como un acercamiento a las universidades. Ustedes son los que saben de estos, entonces ayúdenos, ¿sí? Pero, ¿dónde nos desilusiona todavía como universidades? En los pliegos de condiciones salen los perfiles todavía de obra o de funcionarios públicos. Entonces, los perfiles de las universidades son distintos. El IDU en particular sí ha tenido mejor acercamiento con las universidades. De hecho, las especificaciones técnicas que tiene el IDU son muy superiores a las que tiene el INVIAS en este momento. Y también la unidad de mantenimiento vial le gusta trabajar con las universidades. Entonces, todavía nos falta mucho. Si esto se compara a lo que yo hice por allá durante mi tesis, pues sí estamos en la prehistoria, porque había muchos recursos. Entonces, el Estado, las empresas privadas, los constructores disponiendo fondos para desarrollar proyectos. Entonces, sí nos falta todavía un poco. Sí, señor. ¿Qué más sería? Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Tenemos algunos comentarios también. Le mandan unas felicitaciones. Acá dice que es súper interesante su ponencia. Y continuamos con la siguiente pregunta, que es de Luis Guadalupe, el cual pregunta, en el caso de materiales tratados con cemento, ¿cuál a su criterio es el ensayo adecuado para determinar el módulo resiliente de estos materiales a nivel de laboratorio y en el campo? Bueno, perfecto. Como son ya materiales muy rígidos, ahí lo que se requiere para los módulos son como máquinas dinámicas como del tipo MTS. Yo les había mostrado, muestre a ver, lo reubico, ¿sí? Este espécimen de flexión-compresión, ¿sí? Que es como una especie de cilindro, pero tallado en la parte central. Ese sería el mejor para módulo resiliente, en los casos de estos materiales que son muy rígidos. En el campo, pues digamos, los controles de calidad pues ya no se hacen en base a módulos dinámicos, ¿sí? Sino, digamos, ya toca algo alternativo, módulos de ruptura de los materiales. En los suelos de subrasante, para mí lo mejor sería este tipo de equipos. Esperemos que ya están entrando empresas francesas al país como Vinci, que es uno de los constructores más grandes que hay a nivel mundial de carreteras, y podamos ver tecnología. ¿Vale? Vale, ingeniero, muchas gracias. Continuamos con una pregunta de Camilo Andrés Suárez, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad La Gran Colombia,
Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su visión respecto hacia dónde se dirige la investigación del pavimento y su aplicación con respecto a la situación actual en el país y en Latinoamérica? Bueno, nosotros tenemos todavía mucho por hacer, ¿sí? Colombia, digamos, con estos programas 4G, estamos tratando de salir del atraso. Ya viene una nueva generación de 5G y ahí hay comprometidos por lo menos 90 billones de pesos. Billones con B de grande, B de... ok. Y nos queda todo el desarrollo de la red terciaria, la que nos resuelve las problemáticas de nuestros campesinos para que saquen sus productos y los comercialicen. Entonces, el primer punto es tener usted en las universidades las cátedras de infraestructura, o sea, que haya una motivación, tener gente preparada, tener ingenieros preparados, tener laboratorios donde se pueda hacer investigación. Ambas cosas se complementan. Usted puede tener gente muy buena, pero si no tiene laboratorios no hace nada. Y al contrario, si tiene laboratorios importantísimos, pero no tiene técnicos ni sabe para qué son los ensayos, no hace nada. Acá, nosotros en Colombia, cuando yo estuve en Francia, ustedes saben siempre, en el siglo pasado, el liderazgo lo tenía la Universidad del Cauca, ¿sí? Y ellos eran los asesores del Ministerio de Transporte. Ministerio de Transporte de la época hizo unas adquisiciones de equipos muy importantes, pero esos equipos nunca funcionaron, esos equipos se perdieron, nadie supo a dónde fueron a parar. Algunos equipos de esos, como los deflectómetros, los APL, los pudo recuperar la Universidad de los Andes, y pues allá están, eso se le dio uso, pero muchas de esas grandes tecnologías, que ahí es donde yo digo, qué lástima que no avanzamos, ¿sí? No era solamente tener los equipos, sino tener los profesionales, los ingenieros que supieran para qué era. América Latina, que yo dicto cursos, conferencias en varios de los países, ¿sí? La problemática que tienen es la primera, que no tienen su gente capacitada. ¿Quiénes llevan ventaja en América Latina? Por ejemplo, Argentina está bien, ¿sí? Brasil, Costa Rica, México y tal vez nosotros y un poquito Chile. Pero en términos generales hay mucho empirismo, mucho facilismo. Todavía no se entiende cómo es que funcionan los materiales. Entonces tenemos que saber cómo funcionan los materiales y tenemos que entender también que en las regiones como la Orinoquía, ¿sí?, no encontramos los materiales de normativa y nos toca hacerlos servir, hacerlos adaptables a las circunstancias que tenemos. Nuestros suelos son muy problemáticos porque son suelos de tipo residual, entonces casi que la gran mayoría están para ser estabilizados con la cal o con el cemento. Entonces nos toca ponerle ciencia porque no es de abacos ni es tan fácil el problema. Materiales, ante todo, tenemos que entender cómo funcionan los materiales. Ingeniero, muchas gracias por su respuesta. Continuamos con una pregunta de Alejandro Gómez, el cual pregunta que le gustaría saber si en investigaciones avanzadas, las investigaciones avanzadas, cómo aportan al desarrollo de la red vial de tercer orden del país. Bueno, realmente ahí todavía nos falta mucho. Se han hecho algunos tramos experimentales en el Putumayo, ensayando muchos productos, pero todos se llevan al campo y no hay propiamente la investigación que debiese hacerse. Las empresas deben estar de la mano del constructor, del suministrador del producto y de la universidad. Porque muchos instalan y no verifiquemos, pero no hay
verdaderos estudios de fondo. En esto sí hay algo que hay que aplaudirle al IDU y al Instituto Nacional de Vías en su última, en sus últimos años. Y es que ellos ya han hecho rondas, ¿sí?, de innovación. Entonces le dicen, bueno, señores, ustedes traen los productos, certifíquenos que esto funciona, muestre a ver dónde han sido investigados, si tienen investigaciones en Europa, en los Estados Unidos o acá en alguna universidad colombiana. Entonces hay que investigarlos. Fíjense lo de Francia, que yo les decía, ¿sí? Cuando estaba eso, que nosotros, yo digo, ahorita en el año 2021, ni siquiera estamos al nivel de Francia cuando yo era estudiante, porque acá todas estas pistas, todos estos materiales, eso era patrocinado por los constructores, ellos prestaban los equipos, les interesaba desarrollar eso para tener mejores rendimientos en sus ejecuciones, optimizar en transporte de materiales, optimizar en costos. Entonces nos falta todavía mucho. Esperemos, ¿sí?, que se genere esas investigaciones. Por el momento yo digo, estamos todavía muy separados, industria, universidad y Estado. Se debería trabajar más en conjunto. De 90 billones, si destinaran una fracción del 0.1%, podríamos tener una investigación en materiales muy completa. Países, por ejemplo, como Costa Rica, el DANAME, del cual yo estuve con ellos, bueno, soy muy allegado al doctor Loria, ¿sí?, y estuve invitado más o menos como del 2002 al 2015, haciendo cursos para ellos, ¿sí? En el 2015 estuve en algo que es como una pasantía de investigación, entonces un gran laboratorio, tienen gente interesante, gente valiosa, y ellos tienen una sobretasa a la gasolina, pero la universidad de ellos es estatal y le entra toda esa cantidad de dinero y pueden hacer grandes cosas. Acá también tenemos que irnos olvidando del convenio interinstitucional, porque eso únicamente puede el INVIAS contratar con universidades públicas. En las universidades privadas también hay mucha tecnología y gente que sabe de esto de materiales. Entonces hay que abrir más eso, señores. Gracias, ingeniero, por su respuesta. La siguiente pregunta la formula Luis Guadalupe. La voy a leer. A nivel de normativa, en Colombia tienen especificado como opción de método de diseño de pavimentos a las metodologías racionales. ¿Cómo han podido romper la barrera para que los diseñadores de pavimentos hagan la transición hacia este tipo de metodologías más actuales y vayan dejando atrás las metodologías empíricas? Bueno, excelente pregunta. Uy, eso tiene muchas variables. Hay a veces licitaciones donde vienen impuestos los métodos de diseño. Por ejemplo, si son Banco Mundial, CAF, le dice diseñe por Shell, diseñe por ASTO 93, por PCA 84. Ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Hay otros y los métodos no tienen que estar impuestos. Nosotros en la Universidad de los Andes, por allá del 90 y, ¿qué sería? Sí, 95 al 2000, se trabajó mucho con materiales y eso dio salida a algo que se llamaba el Reglamento Técnico de Pavimentos, el RSB 2002, que salió en 2002. Lo derogaron y ahí estaba implícito el uso del método racional francés. ¿Por qué lo derogaron? Temas políticos, temas de que lo tomaban y se convirtió en un método que decía, bueno, los pavimentos se dañaban en 3 años, ¿sí? Entonces, esa metodología comprobada sí,
3 años porque las mezclas no eran buenas, porque no ofrecían buenos desempeños y eso era lo que tenía que durar. Entonces, se imaginan ustedes el problema. Y después decidieron, bueno, sí, pues lástima, pero en lo que se había hecho en la Universidad de los Andes, los 50 años de atraso lo poníamos prácticamente igual a lo que se estaba haciendo de Europa y de los Estados Unidos. Obviamente, sí, 2000 todavía Europa estaba muchísimo más adelantado. Ahorita ya están convergiendo mucho, ya se están acercando en ambos lados, ¿sí? Entonces, ¿en qué se aplica? Por ejemplo, con los concesionarios. Los concesionarios sí le ponen, ¿sí?, mucha ciencia al asunto porque es un tema económico. Entonces, ¿cómo hago yo para diseñar bien una estructura de pavimento que no se me dañe, ¿sí?, y que le tenga que gastar el menos posible de mantenimiento? Entonces, para eso son esas metodologías mecanicistas, ¿sí? Entonces ya está eso entrando. Distinto de pronto a quien hace por obra pública, por cantidades de obra. Ah, no, a mí me mandaron a construir esto, a compactar así, a poner tal diseño y se acabó. ¿Vale? Gracias, ingeniero, por su respuesta. Continuamos con una pregunta de Óscar Estación. Y la pregunta es la siguiente. Primero es una felicitación por la interesante que fue su presentación. Y la pregunta es, ¿cuál es la tendencia en la actualidad para pavimentos aeroportuarios? Bueno, esta metodología te sirve para aeropuertos, ¿sí? Las pistas de los aeropuertos tienen que ser hechas en materiales bituminosos. La otra posibilidad es que usted lo haga en una técnica de concreto, pero tienen que ser pavimentos armados en continuo. No puede tener usted losas cortadas porque eso, digamos, las velocidades como aterrizan los aviones son muy altas. Los pavimentos de concreto se hacen en los estacionamientos de los aviones o ya en vías de baja velocidad. Y en estos pavimentos asfálticos, lo importante es que esas mezclas sean de altos módulos y no sean susceptibles a deteriorarse por el goteo del JP1. El JP1 es el combustible que utilizan los aviones, porque ustedes saben que con los solventes, las gasolinas, los ACPMs, los asfaltos se disuelven. Entonces, esas son las tendencias. Y esta metodología racional permite calcular esos aeropuertos así. Se va a salir dentro del libro que ya está en corrección de estilo, ya estamos en las últimas. Esta pandemia nos ha afectado bastante. Y esos fueron los últimos desarrollos de racional, como del año 2000, eso es muy moderno, 2018. Sí, señor, ¿qué más sería? Bueno, ingeniero, gracias por su respuesta. La siguiente pregunta que tenemos es de Luis Eduardo Gómez y pregunta que desde el punto de vista técnico, social y político, respecto a la viabilidad de implementar suelos estabilizados con diferentes materiales para las vías terciarias y secundarias del país. O sea, ¿cuál es la viabilidad de implementar suelos estabilizados en estas vías? Por supuesto que eso es lo que hay que hacer. Primero que todo, ¿sí? Nuestros suelos son residuales, es decir, se han alterado in situ porque estamos cerca del Ecuador, entonces acá llueve mucho, las temperaturas son muy altas y particularmente las zonas como la Orinoquía, los llanos, la zona del norte del país, han derivado en mucho suelo de tipo laterítico, con unos óxidos de hierro y unos componentes que son nocivos
bajo la acción del agua, porque las arcillas toman muy fácilmente el agua, pero sacarle el agua es complicadísimo. Genera presiones de poro, se baja la resistencia de esos suelos y no hay materiales para hacer más. Entonces, ¿qué es lo único que toca hacer? Estabilizarlos. Si son suelos de muy alta plasticidad, estabilícelos con la cal. Si son más de tipo arenoso, estabilícelos con cemento. Entonces, claro, hemos tenido a veces proyectos que el solo transporte de granulares se consume lo que fuesen los fondos para poder disponer de la carpeta asfáltica. En cambio, cuando tenemos los cementantes en las subrasantes, economizamos espesores considerables de materiales granulares. Los granulares no son muy buenos porque ellos también dan los defectos de deformaciones permanentes, puesto que esos son materiales que no son elásticos. La metodología mecanicista francesa limita el uso de esos espesores, ¿sí? En la MPDG ya están diciendo, el comportamiento no es elástico lineal, entonces ojo con esos granulares que nos van a causar problemas de ahuellamientos. Entonces, claro, para los municipios, las zonas alejadas, donde no hay gran cantidad de dinero, empleemos, ¿sí?, esa estabilización de suelos y empleemos, por favor, los drenajes, no se nos olvide. Eso se lo inventaron los romanos hace 2000 años y hay vías de los romanos, aunque ahí no circulan cargas, pero están en muy buena condición, tramos de la vía Apia. Entonces tenemos que utilizar esos materiales. También les había dicho, por ejemplo, en el Putumayo, usted no encuentra fácilmente materiales o transportar los asfaltos es costoso, pero tienen las mapias, tienen esos asfaltitas. Entonces, de algún río saldrá algún material bueno, ¿sí? Y usted lo podría llegar a utilizar con materiales locales. Los tráficos son muy bajitos, entonces no sirve. Nuevamente, pensemos en los materiales, pensemos en utilizar lo que podemos tener en esas zonas alejadas, ¿sí? Aún hasta para Bogotá. Yo les decía hace varios años, hay una mina en el Tolima que se llama la mina San Pedro, de asfaltita, ¿sí?, de subirlos por el ferrocarril a Bogotá, para no ser tan oneroso los transportes. Ingeniero, muchas gracias. De verdad, muy interesante la respuesta. Continuamos con una pregunta también de Luis Eduardo, el cual hace una pregunta referente a los laboratorios. Él pregunta que si existen laboratorios diferentes a los de las universidades en donde se puedan hacer investigación en pavimentos en nuestro país. Si es así, ¿cuáles recomendaría? Sí. Mire, hay una cosa que afortunadamente lo que más me agrada de Colombia es eso, que ya para nosotros no es nada novedoso hablar de un módulo resiliente, de un módulo dinámico, de una ley de fatiga. Por allá en el 97 nosotros organizamos un simposio de pavimentos en el CITEC, el laboratorio de la Universidad de los Andes, ¿sí? Y eso sí que era duro, casi que nos agreden a tomatazo limpio, como se dice, porque nadie sabía eso, nadie conocía. Sin embargo, los triaxiales, eso vienen como desde 1960. Listo. Ya siendo más concreto para su respuesta, ya hay varias universidades del país que tienen muy buenas tecnologías. Por ejemplo, acá en Bogotá, Andes, Javeriana, Escuela Colombiana, Militar, La Salle. ¿Sí?
Hay también buena tecnología en las principales universidades de Medellín, en la del Valle, ¿sí? En la UIS, en la, ¿cómo se llama? La Universidad del Norte, y excúsenme si se me escapa alguna. O sea, ya hay varias universidades que pueden hacer esto y que lo entienden bien. Hay también empresas, por ejemplo, Ecopetrol, ellos tienen laboratorios. Las 4 empresas transformadoras de asfaltos, como MPI, ¿sí? Como, ¿qué más? Es que tienen nombres de señores, Incoasfaltos, que es la de acá de Bogotá, MPI, Humberto Quintero, Multinsa, como ese tipo de empresas tienen grandes laboratorios de asfalto. Las cementeras tienen buenos laboratorios para estudiar el cemento. Las concreteras tienen muy buenos laboratorios para lo que es ya el concreto hecho para pruebas, y ellos sí han sido toda la vida muy organizados en el control de calidad. Hay laboratorios privados, ¿sí?, que tienen buena tecnología. Hay laboratorios de las concesionarias que tienen buena tecnología. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho de los, ustedes saben, bueno, el Odebrecht. Ellos técnicamente eran competentes, tenían otro problema que les cancelaron el contrato, fue por los temas éticos, por los temas de contratación. Pero ellos tenían unos laboratorios buenos y estaban haciendo controles de calidad. Entonces, cuando hay interés de hacer las cosas bien, pues las hacen bien. Y ya el país tiene varias empresas, varios laboratorios que hacen las cosas bien. Mire, cuando nosotros estuvimos, ¿sí?, actualizando las especificaciones del IDU, las 2018, nos llegamos a quedar cortos en un determinado momento por la cantidad de pruebas que se ejecutaban. Entonces le pedimos para unas pruebas apoyo a la Universidad de los Andes, y otras se hicieron en laboratorios privados certificados acá de Bogotá, ¿sí?, porque era tal el volumen que no teníamos capacidad para cumplir el tiempo. Entonces sí hay varias. Y hay ingenieros con maestría que han sido alumnos míos, que son los que están manejando esos laboratorios. Vale, ingeniero, gracias. Seguimos con una pregunta anónima y la pregunta es la siguiente. En Colombia, el tema contractual nos frena mucho para la innovación. ¿Qué recomendaciones habría para que esto se pudiera superar? Bueno, eso, digamos, ya no depende de nosotros, depende de las instituciones. Excelente la implementación del pliego tipo, porque eso da las mismas posibilidades de que compita la gente y que no queden amarrados los contratos, que era una gran problemática. Ahorita ya lo que sabemos es que al INVIA se le presentan para una carretera 20, 30, 50 y hasta 60 propuestas. Por ahí se empieza. Segundo, los pliegos tienen que ser, ¿sí?, y ahí es importantísimo ese conocimiento de las especificaciones. Tienen que ser que se puedan realizar las cosas, que se puedan implementar, que la gente esté formada, ¿sí? Porque, ¿qué es donde no está bien las cuestiones? Que ustedes se le saquen en un pliego, ¿sí? El director de proyecto tiene que tener ingeniero marítimo para hacer un pavimento. Creo que no. Tienen que ser más ingenieros, bueno, de gerencia de construcciones, ingenieros de materiales, ingenieros civiles, ¿sí? Entonces, pues, esa responsabilidad de que las cosas se hagan bien, que se desbloqueen, tienen que partir desde las oficinas jurídicas de los entes del Estado, ¿sí? Si no, no hay forma. Vale, ingeniero, gracias.
Por último, esta sería la última pregunta, que a mi parecer es muy interesante. La realiza Karen Astrid Beltrán Rodríguez y es, ¿considera viable en pensar en un nuevo diseño para las vías en donde se puede implementar pavimentos con espacios de tal forma que el agua pueda filtrarse a través de ellos y contribuir con las inundaciones que tanto afectan a la población en época invernal? O sea, como a disminuir esas inundaciones. Bueno, hay varias cositas, Astrid, sí, interesantísima. Bueno, los principios de los pavimentos es para que no les entre agua. Sin embargo, si hay una utilización que son las mezclas drenantes, que las puede usted tener en asfalto o en concreto, donde esas capas de rodadura sirven como de almacenamiento temporal del agua. Por ejemplo, si ustedes se sitúan acá en la carrera séptima con 45, cada vez que llueva, eso se vuelve un lago en la avenida 68, ¿sí? En la Boyacá, en algunos sitios también de la 26 hacia el sur, hay problemas de inundaciones. Entonces, claro, las mezclas drenantes absorben el agua porque tienen mucho hueco, ¿sí? 20-25% de vacíos, y se confeccionan para eso y van drenando. Pero mi concepto es que ojalá esas mezclas de tipo drenantes o porosas, en el caso de los concretos, las utilizáramos más bien como debe ser, para evitar el aquaplaning, el patinaje, ¿sí? Y que le caiga agua al vehículo que viene atrás. Entonces, el diseño del pavimento, y acuérdense siempre, desde los romanos, yo soy muy hincha de los romanos porque me gusta también la parte arqueológica de sobremanera, entonces disfruto también mi ingeniería visitando, haciendo turismo en esos países que tienen valor arqueológico, ¿sí? Los incas eran muy buenos para los temas de drenaje, los mayas, ¿sí? Los aztecas. Entonces eso no se nos puede olvidar. Entonces yo lo que diría, sí, sirve esas mezclas drenantes y porosas para esa función. Sin embargo, son más costosas y tienen una dificultad que tocaría estarlas aspirando, porque al tener tanto hueco se colmatan y toca hacerles mantenimiento. Lo mejor es poner los drenajes y que el agua no llegue ahí. De pronto en los sitios planos, lo que tocaría es tomar material de préstamo y hacer terraplén y disponer, obviamente, las alcantarillas para que el agua pase de lado a lado del terraplén. ¿Vale? Vale, ingeniero. Bueno, para el cierre, entonces, ingeniero, fue un gusto poder tenerlo con nosotros el día de hoy, compartiendo pues con nosotros todas sus experiencias y el conocimiento que su merced tiene. Y les agradecemos a todos nuestros participantes por haber compartido con nosotros en esta mañana y les damos las gracias por compartir con nosotros de este ciclo de conferencias y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @semillero de pavimentos y en Facebook como Semillero de Pavimentos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. De esta forma, pues se mantendrán informados de todas las actividades académicas que realicemos de parte del semillero y les agradecemos nuevamente por su participación y esperamos poder contar con ustedes y con nuestros conferencistas para una próxima oportunidad. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su amable invitación, Escuela Colombiana de Ingenieros, a la doctora Sandrita, al Semillero de Pavimentos y a los estudiantes, ingenieros o empresas que estuvieron conectados. Muchas gracias y un feliz día. Muchas gracias, ingeniero. Éxitos para todos y hasta luego. Hasta luego.